Estimadas, estimados, me presento. Mi nombre es Patricio Ortega. Soy ingeniero en prevención de riesgos y trabajo como parte del equipo administrativo de la Escuela de Conductores Ortecap. En esta ocasión vengo a comentarles un tema que nos atañe a todos nosotros como conductores, como futuros conductores, que es el cálculo de la distancia total de detención. Sé que a muchas personas les cuesta lo que es el tema de las matemáticas. Es más, muchas personas no sienten afinidad por las matemáticas. Por lo tanto, se dificulta bastante el hecho de tener que desarrollar algunos ejercicios, sobre todo cuando estos están dados por fórmulas matemáticas. En esta ocasión, nos vamos a referir, como comentaba, a la distancia total de detención. Y la distancia total de detención, si ustedes revisan los manuales entregados al momento de la matrícula con la Escuela de Conductores, precisamente se orienta en distintas fórmulas matemáticas para poder lograr el cálculo de estas distancias. Por ende, para desarrollar estos ejercicios de buena manera y de una forma mucho más simple y cercana, vamos a comentar en qué consiste cada una de estas situaciones. Cuando hablamos de distancia total de detención, nos referimos a la distancia medida en metros que recorre un vehículo desde el momento en que el conductor percibe un obstáculo hasta que logra la detención total del móvil. Esta distancia total de detención consta de dos partes, que son la distancia de reacción y la distancia de frenado. Si tomamos en cuenta entonces que la distancia total de detención es la que se recorre desde que el conductor percibe un obstáculo hasta que logra la detención total, la distancia de reacción va a ser la distancia que recorre el vehículo, medida en metros, desde que el conductor percibe el obstáculo hasta que coloca su pie en el pedal del freno, sin accionarlo. La distancia de frenado, por su parte, va a ser la distancia que va a recorrer el vehículo, de igual forma medida en metros, desde que el conductor comienza a presionar el freno hasta que logra la detención total del vehículo. Entonces, podemos entender que la distancia total de detención se va a simbolizar con una letra S y va a ser la suma de la distancia de reacción ya comentada y la distancia de frenado, también comentada en la introducción de este video. Entonces, como es una suma, primero debemos determinar cómo se calcula dr, que es la distancia de reacción, y cómo se calcula df, que es la distancia de frenado. Si ustedes observan sus manuales, van a encontrar que la distancia de reacción va a estar escrito en fórmula de la siguiente forma. dr va a ser igual a v multiplicado por 3, raya fraccionaria, 10. Esta raya fraccionaria siempre va a indicar división. Por lo tanto, dentro de lo que es el numerador de la fracción, vamos a encontrar esta multiplicación de la v, que es velocidad, multiplicado por 3, y como denominador, bajo la raya fraccionaria, vamos a encontrar la constante 10. Esa fórmula se puede escribir como ecuación y se va a escribir de la siguiente forma. dr va a ser igual
a paréntesis, velocidad multiplicado por 3, cerramos el paréntesis y lo dividimos por 10. De esta forma, concluimos que lo que debemos desarrollar primero es lo que se encuentra dentro del paréntesis, para posteriormente seguir con la operación que está fuera del paréntesis y que en este caso es una división. Por lo tanto, esta fórmula va a ser la primera que nosotros vamos a tener que calcular. Posteriormente, cuando ya hemos calculado la distancia de reacción, tenemos que calcular la distancia de frenado. Si ustedes observan nuevamente sus manuales, van a encontrar que la distancia de frenado está expresada de la siguiente forma. df es igual, paréntesis, v, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, eso como numerador. Van a encontrar la raya fraccionaria y como denominador van a encontrar la constante 180. Eso se puede escribir también como ecuación. Cuando nosotros observamos que hay una letra V entre paréntesis y elevado al cuadrado, nos quiere decir que la velocidad se multiplica por la velocidad nuevamente. Por lo tanto, al escribirlo como ecuación, nos vamos a encontrar con que df o distancia de frenado va a ser igual a paréntesis, velocidad por velocidad, cerramos el paréntesis, dividido 180. Y de esa forma podemos escribir de una manera más sencilla la ecuación que se nos presentaba inicialmente como fórmula en nuestros manuales. Si ustedes revisan el manual sobre distancia total de detención, van a encontrar que al finalizar el mismo hay un ejercicio en el cual nos hablan sobre un vehículo que circula a 90 kilómetros por hora y nos piden calcular la distancia total de detención. Esta, entonces, distancia de frenado va a ser nuestra fórmula número 2. Por lo tanto, S va a ser nuestra tercera y última fórmula, lo que nosotros debemos calcular finalmente y que va a ser una simple suma. Entonces, si nos dicen, retomando el problema, que un vehículo circula a 90 kilómetros por hora, y nos piden calcular la distancia total de detención, la fórmula número 3, debemos calcular primero las fórmulas 1 y 2, que en este caso ya no están como fórmulas, sino como ecuación. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra velocidad va a ser igual a 90 kilómetros por hora, vamos a calcular primero nuestra distancia de reacción. Nuestra distancia de reacción va a ser, si seguimos los pasos de la ecuación, vamos a abrir el paréntesis, nos dice la primera parte, V, y esa V es nuestra velocidad, la velocidad del problema, la velocidad que nos dan como dato en el problema. Y nos dicen que para ese caso son 90 kilómetros por hora. Luego continuamos con lo que nos dice la ecuación, por lo tanto lo multiplicamos por 3. Cerramos el paréntesis y eso lo dividimos por 10. Entonces, desarrollando 90 por 3 van a ser igual a 270. ¿Por qué? Porque 9 por 3 son 27 y le agregamos el 0 del 90.
Y esto lo dividimos por 10. 270 dividido 10. Eliminamos los ceros. 27 dividido 1. 27. ¿Por qué? Porque 27 por 1 va a dar igual a 27. Por lo tanto, nuestra distancia de reacción va a ser igual a 27 metros. Por lo tanto, este va a ser nuestro primer resultado, 27 metros. Ahora, como segunda fórmula, vamos a calcular dF. Nos dicen que tenemos que abrir paréntesis, nos dice velocidad por velocidad, es decir, la velocidad del problema eran 90 kilómetros por hora, por lo tanto son 90 por 90 nuevamente, cerramos el paréntesis y los dividimos en este caso por 180. Si multiplicamos 9 por 9, va a ser 81. Y agregamos los dos ceros. Por lo tanto, van a ser 8100. Y eso dividido 180. 8100 dividido 180, si ustedes lo calculan, nos va a dar 45 metros. Por lo tanto, acá ya hemos calculado nuestra distancia de reacción para los 90 kilómetros por hora, que van a ser 27 metros, y nuestra distancia de frenado para los 90 kilómetros por hora, que van a ser 45 metros. Por lo tanto, ya podemos calcular ahora nuestra tercera y última fórmula, que es S. Nos dice que la distancia total de detención, o S, es igual a dr más df. ¿Cuánto nos dio dr? Exactamente, 27 metros. Nos dice que es una suma. Tenemos que sumar. ¿Cuánto nos dio df? Exactamente, 45 metros. Por lo tanto, 27 más 45, ese va a ser igual a 72 metros. Entonces, para un vehículo que circula a 90 kilómetros por hora, si nosotros necesitamos detenernos a esa velocidad, nuestro vehículo va a recorrer 72 metros aproximadamente antes de detenerse. Ojo, ahora, nos van a aparecer preguntas similares en la dirección de tránsito y nos pueden decir que calculemos la distancia aproximada de detención. Esto quiere decir que en las alternativas nos pueden aparecer valores cercanos a lo que a nosotros nos den como resultados con esta fórmula. Por tanto, nosotros tenemos que encerrar en la alternativa el valor que se acerque más a nuestro resultado. Otro dato importante a tener en cuenta es lo siguiente. La importancia que tiene esta materia, lo que es distancia de detención, distancia total de detención, es que se aplica en distintos conceptos.
se aplica en conceptos tales como las distancias de seguimiento. Muchas veces, dentro de lo que es la parte teórica, nos van a comentar que la distancia de seguimiento segura o distancia de seguridad es aquella que separa a un vehículo de otro en una distancia que se recorre en 3 segundos. Por ejemplo, imaginemos que en un instante, y esto lo podemos ver acá, en un instante, un vehículo se aproxima a una intersección, pero previamente hay una señal que es ceda el paso. Y este vehículo pasa por acá. Pasó la señal ceda el paso. Y nosotros vamos en el vehículo de color verde. Si ese vehículo de color azul pasa en un momento determinado por el lado de la señalética de ceda al paso, nosotros deberíamos estar llegando al ceda al paso en una distancia que nosotros recorramos en 3 segundos, contando, por ejemplo, 1001, 1002, 1003. Esto es cuando las condiciones climáticas se encuentran en condiciones óptimas. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? De que tenemos que tener un punto de referencia respecto del vehículo que va adelante. Si nuestra distancia de seguimiento se produce en condiciones climáticas adversas, como por ejemplo lluvia, nieve, hielo, no va a bastar con 3 segundos. Mínimo deberíamos tener como distancia de seguridad la que separe a nuestro vehículo del vehículo que lo antecede en 4 segundos. Como decíamos, la distancia total de detención va a estar totalmente ligada a esta parte teórica que es la distancia de seguridad. Otra situación que se puede comentar para finalizar es cómo esta distancia de seguimiento y la energía del movimiento afectan directamente lo que es la distancia total de detención. Si ustedes revisan su manual del nuevo conductor, encontrarán en alguna parte de la materia una parte que se refiere a las leyes de la física y que nos hablan específicamente de la energía del movimiento. La energía del movimiento postula que si la velocidad aumenta al doble, la energía del movimiento va a aumentar 4 veces. Si la velocidad aumenta al triple, la energía del movimiento va a aumentar 9 veces y así sucesivamente. Esta energía del movimiento se ve directamente involucrada en lo que es la distancia de frenado. Y hay un ejercicio en la dirección de tránsito y en los cuestionarios que posee CONECET que nos habla sobre lo siguiente. Nos dicen la siguiente situación. Nos mencionan que imaginemos que en algún momento nuestra distancia de reacción va a ser de 10 metros. Nuestra distancia de frenado va a ser igual a 8 metros. Nuestra S, como ustedes ya
lo saben a través de lo que vimos previamente, va a ser una suma, ¿cierto? Nuestra S o distancia total de detención van a ser 18 metros. Y nos dicen, si su velocidad aumenta al doble, ¿cuál será su distancia total de detención? Entonces, aplicando la teoría recientemente mencionada, si nuestra velocidad aumenta al doble, nuestra distancia de reacción se va a multiplicar por 2. Pero como hablábamos recientemente de la energía del movimiento que se involucra en la distancia de frenado, y que la energía del movimiento nos decía que si la velocidad aumenta al doble, la energía del movimiento se va a cuadruplicar, a multiplicar por 4, nuestra distancia de frenado en ese caso se va a multiplicar por 4. Teniendo en cuenta siempre que el problema nos está diciendo que según estos datos, imaginemos que de pronto la velocidad del vehículo aumenta al doble. Por lo tanto, nuestra nueva distancia de reacción al haber aumentado la velocidad al doble va a ser el resultado de la multiplicación de 10 por 2, y eso va a ser igual a 20. Nuestra distancia de frenado, dijimos que se va a multiplicar por 4 al aumentar la velocidad al doble. Por lo tanto, 8 por 4 son 32. Y para calcular nuestra S, tenemos que hacer la sumatoria entonces. 20 más 32 es igual a 52 metros. Por lo tanto, al aumentar la velocidad al doble para este problema, para lo que nos postula este problema, nuestra distancia total de detención va a ser de 52 metros. En conclusión, a través de lo analizado en este video, ustedes han logrado percibir la importancia que tiene el cálculo de la distancia total de detención y cómo influye en distintas partes de la materia relacionada con lo que es la conducción en sí, y que trata de muy buena manera el manual de CONACET, entregado previamente por la Escuela de Conductores. Por lo tanto, la invitación es a que observen este video con detención al momento que se haga entrega de él y que ustedes puedan analizar de la forma más precisa cómo realizar los cálculos de la distancia total de detención y aplicarlo a las distintas problemáticas que se vaya a presentar en alguna pregunta relacionada con el tema. Me despido, mi nombre es Patricio Ortega y espero que el video les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.